Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjale llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, seguimos rezando por el fin de esta pandemia. Quiero pedir disculpas. El día de ayer, subimos un audio en la cual celebramos hoy la fiesta de la Natividad de nuestra Madre, la Virgen María. Pero no debo dejar de mencionar a nuestra Madre, que el día de ayer, 8 de septiembre, la Natividad implica el nacimiento de nuestra Madre, la Virgen María, orgullo de nuestra raza. Le pedimos bajo su intercesión que interceda por todos nosotros, por todos los enfermos de COVID, por los que ya fallecieron, para que descansen en la paz de Señor Jesucristo, por nuestra patria, el Perú, por el sufrimiento que tenemos todos los días de escuchar noticias que de verdad, en vez de escuchar noticias buenas para estabilizar al Estado en su gobierno a nivel político, que repercute mucho en la economía, peor, se escuchan cosas, escándalos, dimes y diretes de personas que realmente tienen una ideología equivocada. Y lamentablemente en esa ideología equivocada, una ideología que lamentablemente vuelvo a recalcarlo, no es la más correcta. Un gobierno que tiene tintes comunistas, un gobierno que tiene tintes marxistas, un gobierno que defiende terroristas. Por favor, las cosas claras, como Dios también las decía en su tiempo. Es que nunca me sentí, ni hoy día me siento representado por este gobierno. Lo único que se ha logrado es llegar a este momento y no sabemos qué otros momentos más difíciles tendremos que llegar. Donde todo encarece, donde todo, en vez de buscar soluciones, se buscan más problemas. Donde todo es partidario y nada es por el bien del país. Que el Señor de verdad nos ayude mucho, y nuestra Madre también, la Virgen. Quiero pedir también en esta mañana por el eterno descanso al año de su partida de mi tía
María Tomasa Lazo Sibay, quien en vida fue mi madrina de bautizo. Que ella descanse en la paz de Dios, que el Señor la tenga en su eterna gloria. El Evangelio de hoy nos habla de, con la misma medida que nosotros utilicemos con los demás, Dios la tendrá también con nosotros. El llamado es amar a los enemigos, no juzgar, a no condenar, a tratar a todos con bondad y misericordia. Esto es lo que nos manda Jesús. Es lo más característico de este mensaje en este Evangelio. Y al mismo tiempo lo más difícil para cumplir en la vida cotidiana. ¿Sí? Es difícil cumplir el hecho de no, por ejemplo, el hecho de perdonar, el hecho de prestar. Hay cosas que en la vida cotidiana se nos es difícil cumplir. A veces tenemos comentarios que no son los más adecuados cuando hablamos de los demás. A veces cargados de chismes, de dimes, diretes, de noticias a veces falsas, noticias donde no tenemos ni seguridad de lo que se dice, pero sin embargo a veces derruimos al otro en su dignidad, en su apellido. Tanto que se sufre, que se ve hoy día. Pues hoy día por eso le dice a sus discípulos Jesús: amen a sus enemigos. Qué difícil es esto. Bendigan a quienes los maldicen. Qué difícil. Qué difícil. Oren por quienes los difaman. Qué es tan difícil. Da la mejilla a quien te ha pegado en una. Oye, son cosas muy difíciles humanamente hablando. Nos cuesta dar la otra mejilla. Nos cuesta perdonar. Nos cuesta, diríamos, el hecho de que aunque nos difamen, de darnos de una manera el perdón. Y es lo que pide hoy día Jesús, ¿no? Tratar con bondad y misericordia. Y más aún todavía se va a tal extremo Jesús que dice: al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no lo reclames. ¿Qué más estás pidiendo, Jesús? Pues está pidiendo lo que Él también hizo. ¿Odió a sus enemigos? No. Rezó por ellos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Difamó a sus enemigos? No. Pero sí les puso las cosas bien claras en torno a una religión de misericordia y compasión y no de cumplimiento. Una religión donde la casa de Dios no se convierte en un lugar de negocios, sino en una casa de oración. Y expulsar a los vendedores es tomar carácter fuerte frente a lo que se ve amenazado y un momento totalmente desprestigiado. Jesús no ha difamado a nadie, simplemente ha dicho la verdad. Raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Era difamarlos? No, era decir la verdad. Entonces Jesús no ha difamado. Jesús nunca ha maldecido. Lo que ha hecho es expulsar el mal, lo que maldice al hombre, pero ha hecho libre al hombre. Por lo tanto, jamás ha maldecido, jamás ha difamado. Al contrario, ha presentado la otra mejilla. Le pegaron en una y Él mostró la otra. La compasión, el perdón. Y si Jesús pudo hacerlo, ¿por qué no nosotros? Podríamos decir, es que Jesús es Dios, Él puede hacerlo porque es Dios. Recuerden que Él, en el momento de la cruz, entregó su vida, la dio con dolor y sufrimiento. ¿Aún así aborreció? No. ¿Aún así maldijo? No.
¿Aún así difamó? No. Simplemente presentó la mejilla para quienes lo golpeaban, lo insultaban, lo escupían, lo azotaban, lo crucificaban y lo mataban. Él estaba ahí y tampoco nunca reclamó lo que dio. Siempre lo dio con amor, siempre lo dio con compasión. Porque Dios cuando da, nunca pide un pago, lo da con gratuidad. Entonces el Evangelio nos dice: traten ustedes a los demás como también a ustedes quieren que los trate. ¿Sí? ¿Qué gracia tendría amar a quien nos ama? ¿Qué gracia tendría perdonar a quien nos perdona? ¿Qué gracia tendría prestar a quien nos presta? No hay nada de extraordinario. Lo extraordinario está justamente en sacar fuerzas para que en el momento difícil del dolor, de la cólera, del rencor, del odio, de la animadversión, sintamos el hecho de: tengo que perdonar, tengo que mostrar la otra cara, no la del odio y la venganza, aunque me muera, pero tengo que mostrar la cara de la misericordia, de la serenidad, porque es lo que nos pide Dios. No implica ser tontos, no. Implica ser cristianos que en la vida cotidiana demos un testimonio como lo dio Jesús. Jesús no perdonó por quedar bien. Jesús perdona porque es Dios, porque siente compasión del ser humano. Aquí no se trata de quedar bien con alguien, se trata de quedar bien con Dios. Y si Dios me pide perdón, si Dios me pide paciencia, si Dios nos pide que prestemos, que demos, pues hagamos algo de extraordinario en la vida. Algo mucho más allá de lo que a veces nuestra cólera, nuestro carácter, nuestro temperamento nos dice: no lo hagas. Es una tarea de todos los días. Es el mensaje que hoy día recibimos de Jesús: amar a nuestros enemigos, rezar por ellos y pedir mucho también que a nosotros nos dé la fuerza, ya que se nos da, dice, una medida rebosada, abundante. ¿Por qué? Porque con esa misma medida que nosotros la utilicemos, Dios también un día la utilizará con nosotros. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.